bienvenidos a la nueva temporada de Internacia Podcast, a nuestro primer capítulo. Hemos vuelto renovados, demasiadas entusiasmadas por tener nuevos invitados, nueva imagen. Me presento, soy Naike Soto, directora de podcast, y esta vez vengo acompañada de... Susana Trocones, comisionada de Internacia Podcast, y aquí estamos para entrevistar a Leslie Collao en el tema de juventudes e incidencia juvenil. Sí, para introducirle un poco, para ver, para que puedan conocerla también, voy a hablar un poco. Leslie Collao es estudiante de administración, fundadora de CUSISCA y a la vez miembro del grupo de jóvenes líderes de la ONU. Mediante su organización, fundada en el 2020, trabaja en lo que es salud, educación, participación política y además este espacio le ha permitido abrirse un poco más en caminos de espacios nacionales e internacionales vinculados al liderazgo juvenil, la igualdad de género y la participación ciudadana. ¿Qué tal, Leslie? Quisiéramos conocerte un poco, que puedes presentarte quizá a la cámara, para los que no te conocen. Buenísimo, muchísimas gracias de verdad a todo el equipo de Internacia por esta oportunidad. Siempre es un placer poder conectar con más jóvenes líderes de diferentes ramas y, por qué no, relaciones internacionales que están muy conectados a todos estos temas. Yo en realidad soy de administración, como ya me han presentado, así que les voy a contar un poquito también cómo de repente pueden conectar desde otras carreras justo estos temas que son de importancia nacional e internacional. Muchas gracias, Leslie. Bueno, para empezar un poco, ¿quién es para ti, Leslie, más allá de los reconocimientos, los proyectos y estos espacios internacionales que quizá tu público de Cusisca ya te conoce, ¿no? Sí, bueno, justo estaba haciendo un poco de memoria porque a veces también, como tú dices, ¿no? Por el trabajo, por las actividades diarias, a veces nos olvidamos, ¿no? De quién éramos antes de todo ello, ¿no? Y de hecho, algo que siempre me caracteriza es que yo soy una persona bastante curiosa. De hecho, a mí me gusta investigar sobre diferentes temas, me encanta el arte, me encanta la música clásica. De hecho, desde muy niña me han apasionado diferentes cosas y es también en parte por la formación que he recibido. Mis padres siempre me inscribían a talleres de todo, ¿no? Talleres de danza, talleres de oratoria, talleres, incluso hasta he llegado a estar en un equipo de handball, de balonmano, de mi colegio y hemos llegado incluso a torneos también interdistritales, regionales también, ¿no? Hay una historia bastante curiosa ahí con el handball y de hecho le guardo mucho cariño a ese deporte y todavía tengo amistades ahí gracias a ese deporte, pero sí, cuando ya comencé a terminar el colegio sí tuve que tomar algunas decisiones más fuertes, ¿no? En cuanto a cuál sería mi camino realmente. Y así es como decidí luego administración y todo lo demás, ¿no? Pero sí, quería que todo ello, ¿no? Ujú, claro, justo estábamos haciendo un poco de research en Internacia y nos dimos cuenta de la importante figura que representan tus padres, justo lo que mencionaste, especialmente tu mamá, ¿no? Un poco vi y hubo un evento en el que tú participaste de alfabetización a mujeres de mayor edad que no habían tenido la oportunidad de aprender ni a leer ni a escribir. Entonces, tal vez nos podrías comentar sobre tus inicios, sobre la incidencia social y tu trabajo con los jóvenes. De hecho, mi mamá es, bueno, siguen llamándose policías, lo que pasa es que ya entran en estado de retiro. Ya mi mamá ahorita está como jubilada, por así decirlo, pero ella siempre ha sido policía comunitaria, que le suelen llamar, que significa que su labor principal es sacar adelante programas sociales del Estado, ¿no? Junto con juventudes, con población organizada. Entonces, se podría decir que yo desde muy niña siempre me llevé ese concepto de lo que comúnmente se conoce como poblaciones vulnerables, ¿no? Claro. Que mucha gente lo ve como que, uy, necesitan ser salvados. Yo más bien tuve la otra cara de la moneda. Vi que en ellos estaba ese potencial de poder organizarse y liderar cosas increíbles, proyectos con instituciones en sus comunidades, ¿no? Y justo ese programa que tú mencionas es uno de ellos, ¿no? Que fue un programa de alfabetización con la policía que se realizó y ahí se juntaron mamitas, ¿no? De un asentamiento humano, ¿no? Muchas de ellas no habían aprendido a leer ni a escribir. Y también fue muy fuerte en el sentido porque yo recuerdo un caso, ¿no? Y con mi mamá conversamos hasta ahora mucho al respecto, de una mamita que comentaba que ella siempre quería ir al colegio, pero su papá no le dejaba, ¿no? Mm, claro. Entonces nos movió bastante porque ella le apasionaba estudiar, le gustaba leer, ¿no? Aprender, ¿no? Pero llegó un punto en donde su papá ya le prohibió. Entonces, ¿qué pasó? Que incluso en ese ámbito de ella seguir estudiando, incluso llegó hasta a treparse a un árbol y casi se mete a su colegio así como que Por la fuerza. por la fuerza, porque su papá no le dejaba, ¿no? Claro.
y bueno, sus profesores trataron de apoyarla, pero no pudo continuar con sus estudios, ¿no? Entonces sí, eso es un poco también, pero ella luego volvió a retomar los estudios a través del programa y también se volvió una lideresa comunitaria, ¿no? Representativa en su espacio que a veces se organizan a través de las juntas vecinales, por ejemplo, y más bien sacó adelante esta historia, fue su motivación para que otras mujeres no tengan que pasar por lo mismo, ¿no? Entonces yo vengo muy formada en ese aspecto, ¿no? Y veo ese potencial y por eso muchos de los programas de Cusisca parten también de eso, ¿no? De reconocer ese liderazgo y no una cosa de venir nosotros a salvarles, ¿no? Claro. Sino más bien apoyarles, preguntarles de manera directa qué necesitas para sacar adelante lo que ya vienen logrando, ¿no? Y así vamos gestionando las iniciativas, ¿no? Claro. Claro, son esas experiencias entonces las que, digamos, te motivan a involucrarte un poco más de lo que es impacto social, ¿no? Justo quería relacionarlo un poco con Cusisca. Hemos visto también de que Cusisca nace en un contexto un poco conflictivo por pandemia 2020. ¿Alguna vez, digamos, te imaginaste el alcance que tendría hoy en día? Porque hoy las organizaciones que participan como un activismo digital no son bastantes, pero no todas llegan a ese alcance. O sea, ¿tú planteaste Cusisca con ese objetivo de tener un alcance tan alto que tiene hoy día? ¿O fue simplemente un proyecto personal que ya luego fue creciendo? ¿Cómo diste estos pasos, por ejemplo? Sí, yo de hecho estoy muy apasionada con estos temas. Lo tenía un poco dormido en el colegio, lo reconozco, porque con ustedes ya les he ido contando, ¿no? Con mi mamá lo tenía muy presente, entonces era como que algo bastante común para nosotros como familia de labor social, los proyectos comunitarios, pero fue finalmente en quinto de secundaria que yo me di cuenta de una situación que no lo habíamos visto antes con mi familia y era de que muchas veces como adolescentes no se nos permitía participar en ciertos espacios de incidencia, de involucramiento, y no solamente de manera simbólica, ¿no? Porque de eso hay bastante, creo, ¿no? Y de eso vamos a hablar más adelante Sí. también, pero quería yo hacer una incidencia real, un cambio real, ¿no? Entonces, así fue como fui explorando y encontré una iniciativa global, ¿no? Que nos permitía crear clubs locales, que son como chapters de la organización, pero acá en el Perú, y así fue como nació el Club Cursista, ¿no? Inicialmente, la verdad es que creo que nadie se adivinó para saber hasta dónde vas a llegar, pero sí les podría afirmar que el equipo mismo era el que me inspiraba a mí a diario, porque siempre venían con muchas ideas las chicas y chicos, ¿no? Les hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, incluso estando en pandemia, ¿no? Ya nos íbamos proyectando de que apenas levanten las restricciones, Ya. tenemos que hacer un proyecto Claro. presencial, tenemos que ir a una comunidad, ¿no? Entonces, luego se levantaron las restricciones como a mitad del 2021 más o menos. ¿Y qué pasó? Que nos topamos con algunas dificultades también y era el tema del financiamiento, que es parte también del proceso de crecimiento de una organización. Uno, eso, y dos, la formalización también, que era necesario para acceder a otras oportunidades y seguir expandiendo lo que ya veníamos haciendo de manera virtual, ¿no? Entonces, yo conversaba con el equipo y el equipo era como que, vamos, ya vemos, aunque sea entre nosotros, hacemos canchita, ¿no? También tiene mucho que ver el equipo, creo yo, y me siento muy agradecida porque siempre ha habido esa iniciativa por construir más y hacerlo de la mejor manera, en cada oportunidad mejorar mucho más. Pero sí, pues había momentos en donde a mí me tocaba también decirles, chicos, a ver, vamos paso a paso, ¿no? Y a veces explicar al equipo también, ¿no? De que tal vez ahora no podríamos, pero sí en unos meses, en un tiempo, ¿no? Y a veces el equipo sí, habían algunos que se desesperaban un poco, pero ahí también está el tema de los líderes, ¿no? De poder explicar esto y no cerrar la posibilidad. ¿Qué pasó? Que con el tiempo fueron abriéndose puertas, ¿no? Y les recordaba, ¿se acuerdan cuando les decía, tengamos paciencia, que estamos construyendo? Y así se fueron abriendo caminos poco a poco, ¿no? Y sí, de hecho, yo creo que siempre ha estado proyectado por el equipo mismo, que me venía con propuestas, que me venía con ideas, y es un poquito que me empujaba, ¿no? A ver qué más puedo hacer para hacer esas ideas posibles, ¿no? Una realidad, ¿no? Y ellos a veces se dedicaban a actividades más operativas y yo buscaba de repente oportunidades más grandes para luego traerlo y con ellos implementarlo, ¿no? Y así hemos ido trabajando y hasta ahora es así. Claro, justo. Vemos que la agrupación toca temas como la educación, la salud, la participación ciudadana, el empoderamiento femenino, que es algo bastante importante.
Quisiéramos saber cómo fue que se plantearon estas prioridades, ¿no? O sea, tal vez fue una decisión unilateral por tu parte o fue algo que conversaste con tu agrupación, ¿no? Con tu consejo directivo. ¿Cómo fue que se Claro, porque plantearon? en el trayecto, como tú lo mencionas, siempre hay momentos complicados, ¿no? O sea, justo lo que viene mencionando Susana, ¿cuál consideras que, o este momento en el que tú dices, oh, Cusisca está abriendo mayores puertas, o sea, a puertas internacionales en los foros que has estado participando con tus miembros de Cusisca, ¿no? O cuál fue el momento, digamos, un poco complicado que dices, no, acá como que voy a dejarlo, porque pasa, porque hacer un activismo hoy en día donde tienes a la vez un poco de competencia, se podría decir, porque todo el mundo se quiere involucrar, quiere Claro. participar y es genial, pero a la vez creo que se ha vuelto un poco, valga la redundancia, competitivo en un espacio donde quizá todos tenemos un mismo objetivo, pero al tener el mismo objetivo, digamos, perdemos el centro o no nos, digamos, no llegamos a una sola idea, ¿no? Claro, o sea, en realidad yo empecé Cusisca con el objetivo de promover la igualdad de género, Ujú. pero estos pilares sí se fueron aperturando a partir de lo que el equipo iba aportando, ¿no? Me decían cosas como, por ejemplo, necesitamos conectar o hacer esta intersección con el eje de ambiente. En el tema de educación necesitamos profundizar, por ejemplo, educación con salud, ESI, temas Ujú. de ESI, ¿no? Claro. Entonces, el equipo fue el que poco a poco fue viniendo con estas ideas, ¿no? Y fuimos uniendo todo y haciendo como que la propuesta de Cushisca algo más holístico, ¿no? Interseccional, ¿no? Multidisciplinario también, ¿no? Entonces, yo creo que acá lo importante ha sido, y es algo que yo siempre, porque también brindo asesorías a organizaciones que están en ese proceso de crecimiento y de formación, algo que siempre les aconsejo, sobre todo a los fundadores y a los líderes, Ujú. no se cierren a las ideas, ¿no? Por más que puedan a veces parecer que, uy, pero ¿cómo voy a conectar estos cabos o este tema con este otro si no tienen nada que ver? Claro. Sí hay formas de poder conectar los temas, entonces tal vez es una cuestión de reflexionar exactamente de qué manera podemos conectarlo y en qué momento se pueden implementar también esas ideas, pero no cerrar las puertas, ¿no? Entonces, en Cusica se podría decir que incluso al principio era mucho más, ahora ya con las chicas incluso a veces también nos gana un poquito la burocracia y estamos tratando de también balancear eso, ¿no? Pero definitivamente incluso al principio venían con muchas ideas y armábamos un documento y lo íbamos ordenando, ¿no? Primero avanzamos con esto, luego con lo otro, o sea, no era un no, sino era, ok, ¿en qué momento o etapa de nuestro proceso de formación vamos a implementar esta intersección de este tema con este otro pilar, ¿no? Claro. Y también conectarlo con un proyecto, ¿no? No solamente de pronto de manera muy genérico, sino con qué proyecto específicamente vamos a conectar estos dos pilares, ¿no? Y eso lo hace tangible. Ya no nos quedamos solamente en las ideas o las intenciones, sino ya en realidades, ¿no? Y cuestiones más estructuradas y, ¿por qué no sistémicas? Porque luego también con la experiencia del proyecto puedes incidir de una manera más efectiva en espacios de políticas públicas, en mesas de trabajo, ¿no? Pero es en base a una experiencia previa y con la teoría también que puedas manejar, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, estudiantes de ciencia política, de relaciones internacionales, entonces ahí combinan la teoría que ven en la universidad Con la con la práctica. experiencia, ¿no? Claro. Tal cual en territorio, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Eh, el tema que me mencionaban, ¿no? A veces este tema de la competitividad, yo creo personalmente que todos los proyectos tienen algo especial, algo particular. Puede ser que de repente hayan similitudes en temas, en iniciativas, en ejes temáticos, ¿no? Pero todos los proyectos tienen algo particular. El problema es que a veces no lo sabemos identificar. Y es ese tema particular lo que necesitamos destacar y dar a conocer, sobre todo en espacios de incidencia internacional. ¿Por qué? Porque nadie vive la vida ni experimenta los proyectos como uno mismo lo ha podido experimentar. Creo que cada historia de vida es única, ¿no? Ninguna historia se parece, bueno, pueden tener parecidos, pero nunca es igual a la otra, ¿no? Entonces, todos ya sabemos cuál es nuestra realidad, los retos que hemos vivido y por lo tanto, eso es lo que hace único y particular la forma en la cual damos a conocer estos temas e implementamos los proyectos, ¿no? Entonces, yo en lugar de una competencia, más bien siempre llamo, ¿no? Construyamos juntos porque tal vez yo tengo una perspectiva, pero es desde mi realidad, ¿no?
y por eso es que en Cusisca vienen jóvenes de otras regiones y nos dicen, Led, esto creo que no va a funcionar, ¿no? Claro. Entonces adaptamos, ¿no? Y tratamos de buscar de que más bien incluya justamente esa realidad de los contextos diversos, ¿no? Entonces, igualito también con las diferentes organizaciones, los diferentes proyectos, ¿no? Siempre hay algo que agregar, ¿no? Y por lo tanto la competencia, en lugar de competencia, es más bien qué más sumamos, qué más ideas faltan aportar, ¿no? Claro. Y así pues construimos algo mucho más sólido y completo, ¿no? ¿Y cuál crees que es ese elemento potenciador que tú mencionas que hace único a Cusisca, ¿no? Que hace diferente a otras organizaciones que también buscan y promueven la participación juvenil en espacios de incidencia o todo este trabajo colaborativo, ¿no? Claro. Mira, yo he tenido el placer de conocer en el camino organizaciones que hacen proyectos y que al mismo tiempo participan en espacios de incidencia tanto a nivel nacional como internacional. Ujú. Pero si hablamos, por ejemplo, de igualdad de género con todos los ejes de ambiente, salud política, ¿no? Y salud, con todos esos ejes y al mismo tiempo tener experiencia tanto de terreno como a nivel internacional, es un poquito complejo. Y sí me gustaría de todo corazón que hayan más organizaciones que tengan ese poder de manejo, tanto a nivel local como internacional, ¿no? Yo creo que eso es algo que hasta el momento nos está haciendo bastante particular el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a estos espacios ya no solamente hablamos, como les decía, ¿no? de la teoría, sino lo que vemos en la práctica y eso marca totalmente la diferencia. A veces nos hemos topado con organizaciones que a veces también nos quedamos mucho en investigación o el manejo de la data, ¿no? Lo cual es súper válido, pero a veces cuando uno ha vivido esta situación con las propias comunidades, dices, acá hay algo que tal vez no es tal cual dice la data, ¿no? Y eso hay que observarlo, ¿no? Hay que señalarlo. ¿Por qué? Porque aquí también hay una responsabilidad muy fuerte de que tú participas en estos espacios no solamente por ti o con tu historia de vida, sino Claro, representando a igual. otras juventudes. Entonces, tienes que ponerte un poco la camiseta de qué le gustaría a ese joven que tal vez no pudo estar en tu posición, que tú dijeras en ese preciso momento, ¿no? Claro. Entonces ahí está la responsabilidad y nos toca decir, pues acá tenemos que hacer una observación, ¿no? Y señalar, ¿no? La situación en base a la realidad también, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace único a Cusisca, combinar estos dos elementos y hace más poderoso las intervenciones, pero también cómo pasar muchas veces de las ideas, ¿no? Que en estos entornos multilaterales se debaten propuestas, iniciativas, lineamientos que en teoría deben aplicarse en los países, ¿no? Entonces, algo a veces que nos olvidamos es que nosotros firmamos los tratados como Estado, Ujú. ¿no? No un gobierno en particular, ¿no? Ellos son de repente quienes en ese momento nos representan, ¿no? Claro, cinco Pero, años y ya y está, y vienen cambió, ¿no? otros, claro. Pero quienes quedamos somos el Estado, que el Estado somos todos, ¿no? Entonces hay una responsabilidad también de que esos acuerdos, también como sociedad civil, veamos la manera de implementarlo en la realidad, en nuestros contextos, ¿no? Entonces yo creo que ahí conecta la labor de Cusisca, ¿no? Y por eso es que pasamos de lo simbólico al poder real. Claro, justo en esa línea, tu participación en foros, encuentros a nivel internacional incluyen a jóvenes, ¿no? Pero ¿tú consideras realmente que en muchos de esos espacios se escucha la voz de los jóvenes o es algo, hay un término, ¿no? El just watching, Ujú. que es simplemente como algo simbólico, algo más de pantalla y no tanto, ¿cómo diríamos? Una vinculación con las problemáticas en sí y no tal vez un eje que termine por hacer actividades que sean más que ya, más allá de simbolismo. Yo pienso sinceramente que es importante como juventudes ante todo saber muy bien identificar cuál es el rol de cada institución en el mundo, ¿no? Ujú. Porque no todas tienen el mismo objetivo, ¿no? En el caso de Naciones Unidas, por ejemplo, hay que verlo, por así decirlo, en palabras sencillas, como un moderador del mundo, ¿no? Son moderadores. Es decir, es un espacio de encuentro donde vienen todos los Estados miembros a debatir de todo y obviamente si llegamos sin ningún moderador, nunca se llega a nada. Entonces, Naciones Unidas es quien marca la pauta de la conversación, quien modera la conversación, ¿no? Es como una reunión y son los moderadores, ¿no? Claro. No toman decisiones, no tienen injerencia, pero se ayudan a que esos acuerdos, al menos, ¿no?
se puedan concretar en un documento que resuma toda la conversación de una manera efectiva que luego pueda aplicarse, pero no son ejecutores. Y ahí está un poquito la diferencia, ¿no? A veces nosotros como juventudes pensamos, ¿no? Y nos frustramos y decimos, vamos a llegar allá y ya, de pronto cuando volvamos las cosas van a cambiar, ¿no? Que ya vamos a transformar el país en una semana, ¿no? No, realmente, ¿no? Entonces yo recomiendo siempre informarse muy bien, incluso las conferencias, cada uno tiene diferente objetivo también. Entonces yo siempre aconsejo, infórmense, prepárense. A ver, vayan de manera así realista, ¿no? Con la mente clara de qué realmente se va a poder hacer ahí y qué no de repente, ¿no? Porque no está la competencia de poderlo ejecutar en ese momento, ¿no? Entonces, teniendo todo eso en claro, creo que nos frustramos menos y más bien vamos de manera estratégica, ¿no? Vas al lugar ya pensando en, ok, si puedo hacer esto, pero no puedo hacer lo otro, en base a lo que sí puedo hacer, ¿qué propongo? ¿Qué hago? ¿Cómo utilizo este espacio como una herramienta, ¿no? Y eso es algo que también a veces se confunde. A veces vamos, ¿no? Con la intención de pronto solamente dar una ponencia o estar en un speech, ¿no? Pero a veces lo que se logra más es tras bambalinas, en las reuniones bilaterales que le suelen llamar, ¿no? Que son reuniones aparte, que no suelen ser televisadas, no se graban, no se toman fotos y son espacios de reunión donde ya de manera sincera te reúnes con estos organismos y pones las cartas sobre la mesa sobre qué programas, por ejemplo, tenemos acá en el Perú, comentarles de manera sincera que está avanzando y que necesitamos mayor refuerzo. Y eso también les sirve mucho a ellos porque, por ejemplo, existe un organismo llamado UNODA, que es una agencia, ¿no? de Naciones Unidas, con quienes yo también he venido participando en varios espacios. Y ellos tienen bastantes programas acá en el Perú y Latinoamérica en cuestión de seguridad ciudadana. Capacitan al personal PNP, empoderan a las instituciones en esos temas, ¿no? Entonces, tuve una conversación ahí con mi compañera, cuando fuimos como delegadas, ¿no? Allá en Naciones Unidas, y nos indicaron, ¿no? Estos son los programas que están activos, y a veces tú te das cuenta que hay programas que de repente el gobierno no lo suele decir abiertamente, Claro. pero hay un convenio ahí que supuestamente tiene que activarse. Entonces ahí les dices, ok, ¿cómo podemos hacer de repente para visibilizar más esto? Y te dicen, ah, ya, contáctense con tal persona que está encargada, ¿no? Para eso sirven ese tipo de espacios, ¿no? Para conectar, ¿no? Y sobre todo construir puentes de comunicación, ¿no? Ante todo somos eso, somos puentes entre nuestra comunidad y el entorno internacional, ¿no? Entonces, cuando lo ves como una herramienta, ves las posibilidades, ¿no? Pero cuando vas solamente por el speech, por no nada más, ahí sí a veces nos podemos frustrar, ¿no? Entonces yo creería eso. Y por último, ya con eso cierro, hay una diferencia tremenda entre participar como gobierno, ¿no? Y como sociedad civil, ¿no? En el caso de gobierno, sí, no tienes mucha soltura a veces, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, mencionar algunos temas, depende mucho del gobierno también, ¿no? Lastimosamente. Y en el caso de sociedad civil, si tienes más soltura, puedes irte a las reuniones que tú quieras, ¿no? Pero también depende mucho el tema de el acceso, ¿no? Si te permite poder ingresar a unas reuniones, ¿no? Pero eso no quita el hecho de que también puedes tener reuniones bilaterales y todo lo que hemos conversado, ¿no? No, claro, como tú lo mencionas, a veces son esos puentes lo que nos permite llegar a tener una verdadera participación. Por ejemplo, en Internacia tenemos un área de incidencia social, la cual se llama Cúnigo. Y quería relacionarlo un poco desde aquí, porque nosotros también somos jóvenes universitarios y desde la universidad planteamos estos espacios como de una manera ya, digamos, imaginada, ¿no? Entonces yo quería preguntarte eso, quizá cuando llegaste a estos espacios, ¿la realidad te chocó un poco más de lo que ya nos mencionaste? O digamos, ¿hubo algo que te sorprendió en específico a partir, digamos, de que no solo no se compartan los proyectos del Estado hacia las personas en general? ¿O qué aprendizajes, por ejemplo, te dejó compartir esas experiencias con jóvenes también de otros países, ¿no? Que no tienen, quizá tengan, compartamos problemáticas, pero tienen también otros enfoques, otras maneras de solución. Eso que tú has mencionado es muy interesante y ese también es otra manera de utilizar estratégicamente estos espacios o aprovecharlos al máximo. Ahí también te empapas de diferentes experiencias, puntos de vista, ideas, proyectos que también se pueden articular desde otros países, ¿no? Eh, Miren, yo les voy a ser bien honesta. A mí no me sorprendió tanto.
¿Y saben por qué? Porque yo sí podría decir de manera muy como que honesta y también agradecida, me siento agradecida porque he tenido, creo que, la oportunidad de acercarme a estos espacios de una manera escalonada, ¿no? Y sobre todo muy coherente una detrás de otra. Me explico. Yo en el colegio participé en modelos de Naciones Unidas y eso hace que a veces muchos jóvenes, ¿no? Tengamos este primer acercamiento a este tipo de espacios, ¿no? Claro. Entonces tú crees que es así, ¿no? Como modelo de Naciones Unidas. Y no está mal, porque yo también lo pensaba así. Posteriormente me involucré en esta organización internacional que primero fue como un chapter acá, ¿no? En Perú y todo eso. Y a través de ellos me contactaron o conectaron con UN Women, ¿no? Con ONU Mujeres. Entonces, en pandemia, entre el 2021, 2022, por ahí cuando estábamos saliendo ya de pandemia, nos conectaron con un grupo que se formó como un consejo consultivo de jóvenes y adolescentes de UN Women, ¿no? ¿Qué pasó? Que ahí poco a poco nos fueron indicando cómo eran realmente estos espacios, ¿no? Y es una experiencia que yo valoro muchísimo porque lo tuvimos directo de la propia, de una agencia de Naciones Unidas como son mujeres, ¿no? Fueron muy empáticos en contarnos exactamente cómo son los procesos, explicarnos algunos procedimientos, ¿no? Entonces ahí nosotros íbamos conectando sobre todo nuestra labor social, porque todas las que estábamos ahí éramos activistas, con estos espacios, que creo que eso es lo más efectivo, ¿no? Cómo conectas tu labor con estos espacios, ¿no? Y ahí nos iban explicando que existía, por ejemplo, el CSW, que es una plataforma muy importante en temas de igualdad de género, y donde van muchas activistas a hacer incidencia también, ¿no? Diferentes mecanismos, la plataforma de Beijing, ¿no? Cosas que lo ves de manera teórica, pero ahí ya lo ves en la realidad, ¿no? Un tiempo también nosotros ayudamos a construir el Foro de Generación e Igualdad también, ¿no? Tuvimos representación también en estos espacios y ayudamos a construir foros paralelos de juventudes en el marco del Foro de Generación e Igualdad. Entonces, yo tuve esa experiencia desde 2021, 2022 más o menos, ¿no? Incluso he llegado a tener invitaciones, ¿no? Pero a veces como que el tema de las acreditaciones, no me daban la acreditación, pero no siempre te dan el financiamiento, ese es un tema, Claro, también el tema sí. del financiamiento, ¿no? Posteriormente, en el 2023, me salen invitando no a una conferencia, sino a un taller regional que se desarrolló en Ciudad de México. Ahí sí nos invitaron con todo financiado y fuimos compañeras de este grupo de Latinoamérica. Participamos y fue muy curioso porque ya habíamos tenido esta primera preparación, ¿no? De 2021, 2022, como les iba comentando, y ahí también participaron representantes de la Agencia de Naciones Unidas, por ahí uno que otro embajador, embajadora, representantes, delegados y todo ello, pero ya no en un contexto tan formal, como era un taller regional, era Claro. un tipo una mesa de trabajo, ¿no? Previo a las siguientes conferencias que se venía, porque eso fue casi en octubre del 2023 y se venía el CSW, fue como un previo, ¿no? Y ya nos conectamos de una manera un poco más informal, y ahí es donde te das cuenta también incluso de cómo se maneja todo, incluso detrás bambalinas, ¿no? También nos pusimos honestos, ahí ellos dijeron, ¿no? Por ejemplo, este sistema de poder brindar estas acreditaciones a las organizaciones para que luego acrediten a sus delegados y puedan participar. Nos explicaron un poco cómo es el procedimiento, a veces bastante burocrático, ¿no? No siempre de pronto así tan meritocrático, ¿no? Esa es la realidad también, ¿no? Y diferentes situaciones, ¿no? Entonces, nos comentaron, nos explicaron. Entonces tuve ese balance, ¿no? Entre la teoría, los delegados ahí que estaban soltando todo, y después vino lo de delegado joven, ¿no? Que ya fue en el 2000, claro, el año pasado, 2025, a 25. inicio del 2025, ¿no? En donde ya me comencé a involucrar incluso ya a nivel gobierno. Entonces, ahí tuve un poco, sí, la diferencia, ahí sí tuve un choque en cuanto a la diferencia entre participar como activista y como gobierno, ¿no? Porque yo ya estaba acostumbrada al mecanismo que me habían enseñado ONU Mujeres, ¿no? Por ejemplo, incluso yo entré a Naciones Unidas, nos perdimos un par de veces, pero tampoco es que me sentía así como, ¿no? O sea, Encantilada. era como que ya en algún momento iba a suceder, decía yo, ¿no? Y se dio, se formalizó eso, pero sí me chocó, por ejemplo, el tema de que revisan todo lo que vas a decir, ¿no? O sea, te autorizan, ¿no? La forma en cómo te desenvuelves cambia un poquito.
en cuanto a gobierno versus sociedad civil, pero en cuanto a Naciones Unidas como tal, las reuniones bilaterales sí se desarrollaron de la manera que yo ya venía preparada, ¿no? Entonces, yo creo que en esos aspectos, ¿no? Fue bastante interesante y no solamente yo agradezco nuevamente la experiencia porque tuve toda esa formación completa, sociedad civil, ¿no? ONU Mujeres, agencia, y luego participé en el Foro de Sevilla, otra vez como sociedad civil, ¿no? Entonces ahí fue como con todo eso conjunto, ¿no? Y nos desenvolvimos mucho mejor y ya no fui sola, fui con una representante de Cusisca también, ¿no? Entonces sí, se podría decir que Sí, Leslie. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho tu disposición por venir al podcast, porque Internacia, nuestro público, te puede conocer un poco más. No sé si quieras decir un poco, un mensaje para el final. Todo nuestro público objetivo son universitarios, igual en Cusisca, jóvenes que quieren hacer un impacto real. Entonces, ya para cerrar el capítulo, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que nos están escuchando ahorita? sí, que evalúen de repente su estilo de liderazgo. Yo creo que para que se sientan en confianza en estos espacios, para que construyan sus organizaciones y proyectos, conózcanse mejor ustedes, ¿no? Exploren diferentes campos y vayan definiendo, esto me gusta más, ¿no? Este enfoque me gusta más. Tal vez esto no es tan alineado a mi estilo de liderazgo, ¿no? Ante todo, creo yo que la autenticidad en estos espacios es fundamental, sobre todo para posicionarte adecuadamente. Y en base a ello, no fuercen las cosas, ¿no? Si ya te sentiste de pronto que conectaste en un espacio y en una forma de hacer las cosas, empodérate, sigue formándote en ese aspecto, ¿no? Y nada, pues, ¿no? Que todo se construye con constancia, ¿no? Que no es sencillo, que es un camino, es un proceso, ¿no? Donde también hay muchos aprendizajes, hay retos, pero la idea es, si viene un reto, no quedarte con esa dificultad, sino cambiar de estrategia, ¿no? Tal vez algo no funcionó, cambiamos de estrategia, ¿no? Y así constantemente vas viendo prueba y error, prueba y error, hasta que comiences a encontrar algo que funciona para ti y comienzas a construir tu camino y lo demás comienza a sumarse y va a tener mayor coherencia también, ¿no? Y bueno, para cualquier cosita, yo también estoy súper atenta en mis redes sociales, comparto información sobre este tipo de temas, así que ahí quedo a su servicio. Sí, muchas gracias de nuevo, Leslie. Gracias a ustedes por ver el video. No se olviden de dejar su like y su comentario y también seguirnos en nuestras redes sociales como Internacia PUC y ya las mencionadas por Leslie, que está con Cusisca y su propia página personal. Eso es todo y nos vemos en el próximo episodio.